Yo trato de saturarme de una cosa y de desaturarme de otra. Trato de saturarme de evangelio, no de palabra bíblica, sino trato de saturarme de evangelio y trato de desaturarme, y te invito a que puedas hacerlo. ¿Cómo decirlo? De ver la realidad que a las personas no le funciona porque no la quieren hacer funcionar. Porque si yo predico viendo las realidades de las personas que pudiendo vivir bien deciden vivir mal, yo termino predicando para las personas. Y yo tengo que predicar conforme a lo que Dios tiene para decir. Pero vos tenés que saber que cada palabra de Dios que no gestionás y que no implementás y que no te sacás la duda y preguntás, es una palabra de Dios que no va a volver. Y es una palabra que no ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios en tu vida y en la mía, y el lugar que no ocupa Dios no es que no lo ocupa nada. El lugar que no ocupa Dios lo ocupan las tinieblas. No hay tres actores en este asunto. O es Dios o son las tinieblas. Cuando yo decido que la palabra de Dios sea desechada, automáticamente las tinieblas ocupan ese lugar. Y me empiezo a regir y a guiar por las palabras de las tinieblas. Tanto las tinieblas, que son imitadoras, obviamente, como Dios, se manejan por palabra. No hay otra manera. Dios va a influenciar para que nosotros hablemos su palabra, vivamos su palabra y demos a conocer su palabra. Y todo el entorno donde nos movamos viva conforme a su palabra. Pero las tinieblas también van a operar para que yo viva esa palabra, declare esa palabra y haga vivir a otros conforme a esa palabra. De eso se trata esta lucha en la que estamos metidos. Pablo no habló de guerra, Pablo habló de lucha. Y la lucha tiene que ver por ganar nuestra mente y nuestro corazón al ganar la mente y ganar la boca para que digamos las palabras que las tinieblas quieren que digamos. Y decir las palabras no es solamente decir, ¡ay Dios! No, decir las palabras es actuar conforme a esas palabras. Entonces, ¿por qué les hablaba recién en la oración de mentalidad de acontecimiento? Porque si yo tengo mentalidad de acontecimiento, digo, como decía la Escritura en muchos lugares, y esto lo hemos hablado, aconteció un día que. Yo tengo que tener el aconteció de la palabra. No puede ser que yo escuche una palabra y la use para saturarme de mala onda. No puede ser que yo oiga la palabra y la use para saturarme de malas reacciones. No puede ser que use la palabra para saturarme de mala predisposición para con el cuerpo, mala predisposición para con la iglesia. Yo tengo que usar la palabra de Dios para ser transformado, y no la palabra que hablo yo, la palabra de Dios para ser transformado a la medida del varón perfecto, a la medida de Cristo, y de esa manera poder llevar el fruto del Espíritu a todo lugar donde yo me mueva. Poder dar a conocer ese fruto del Espíritu. Pero amados, si de algo estoy saturado es de las personas que se cargan de la palabra de Dios, no de las personas, de las acciones de las personas que se cargan de la palabra de Dios para criticarla. Eso satura para mal al cuerpo. Y eso es lo que tenemos que transformar como generación. La palabra de Dios no viene a saturarnos para criticarla, porque si yo critico la palabra, yo lo que estoy haciendo es, y critico la palabra, critico al cuerpo, critico a los hermanos, critico a este, critico al otro, si todo es crítica en mi vida, yo tengo que darme cuenta. ¿Cuántos quieren saber lo que pasa cuando todo es crítica en mi vida? Cuando todo es crítica en mi vida es porque estoy en estado crítico. Cuando todo es crítica en mi vida, estoy en estado crítico. Soy un enfermo terminal. Y viene la palabra a traerme resurrección, no a traerme muerte. La palabra no trae muerte, la palabra trae resurrección. Propone cruz para resurrección. Pero si yo vivo de la crítica, yo tengo que saber que soy un enfermo terminal. Esto convérsenlo con sus compañeros en los núcleos. Convérsenlo con toda persona con quien se encuentren. Amados, la palabra me deja en estado de acontecimiento para resucitar, no para matarme. Sí, para matar mis pensamientos y todo lo que me gobierna.
¿Cuándo la palabra empieza a meterme en estado crítico? Sí, lo dijimos, cuando critico demasiado. Pero no se trata solo de criticar, porque para que alguien llegue a criticar es porque está muy lleno de sí mismo y muy poco de la palabra de Dios. Amados, cuando la palabra de Dios me pone ante una confrontación de voy a vivirla o voy a rechazarla, es porque Dios ya tiene previsto que la viva. Cuando Dios me expone a la palabra, no es para que yo vea si la quiero vivir, vea si la voy a vivir. Cuando Dios me expone a la palabra es porque Él está convencido que si la hago carne en mí, la voy a vivir y voy a hacérsela vivir a todo aquel con el que yo me vincule, con el que me relacione, con el que esté cerca mío. Haré vivir la palabra de Dios a toda mi familia. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando la palabra la quiero implementar a medias. Ese es uno de los problemas con los que nos encontramos. La palabra a medias. A ver, un pedacito, decí conmigo, un pedacito la palabra y un pedacito las palabras. Cuando es un pedacito la palabra y un pedacito las palabras, ahí yo tengo un problema que estoy queriendo operar en dos fuentes, dulce y salada. Y no se puede operar en dos fuentes. Es asquerosa el agua dulce mezclada con agua salada. ¿Alguna vez lo has probado? Algunos por acá ya decían así. Quiero mostrarles a alguien porque la Escritura nos sirve de testimonio, ¿sí? No porque nosotros tengamos que ser como estas personas o no ser como estas personas. Nosotros vamos siendo transformados por la palabra. Por eso quiero decirte algo, no tenés otra forma, ni yo, ni vos ni yo tenemos otra forma de solucionar cuestiones internas que no sea por la palabra. Hay paliativos, hay lugares a donde podemos recurrir, personas con las que podemos charlar, eso está fantástico, pero no hay manera de solucionar problemas internos, problemas de transformación, problemas que traemos de la naturaleza adánica, si no es por la palabra. Es imposible, y si yo me pongo en contra de lo que tengo para que solucione mis cuestiones internas, el problema que tengo es que no solo no voy a solucionar mis cuestiones internas, sino que quiero decirte algo, se van a agravar. Se van a agravar. Si vos concurrís al médico y el médico te da un medicamento para determinada afección que tenés, determinada patología, y vos no tomás ni yo el medicamento, ¿sabés lo que pasa con la enfermedad? No se va, se profundiza. Yo tengo que saber que si me lesiono un tobillo y no voy al traumatólogo, o voy al traumatólogo y hago lo que quiero después de que el traumatólogo me habla y me da el tratamiento, no se va a ir porque yo diga, el traumatólogo no sirve. No, al contrario, se va a profundizar la inflamación o lo que me esté pasando en el tobillo. Entonces, tenemos que saber entender para qué Dios da la palabra, para qué Dios envía la posibilidad de ser activados en la palabra. Acuérdense, desde acá somos activadores, desde acá no somos la palabra de Dios en acción, pero sí activamos para que la palabra que este tiempo Dios está hablando sea una realidad en nosotros, pero para que eso ocurra, la palabra tiene que ser tomada por completo. Si no es tomada por completo, si yo le agrego desde el principio del hombre y hasta el final del hombre, está comprobado, lo que pasa es que muchos no leen la Biblia, pero está comprobado que el que no agarra la palabra al 100%, las tinieblas se hacen un festín con esa persona y esa familia. Está comprobado, lo podés ver en las Escrituras. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Y a ver si en este ejemplo conoces a alguien que se identifica con alguien, que conoce a alguien que se identifica con alguien, ¿sí? Seguramente nadie se va a identificar en este ejemplo, pero yo te voy a dar un ejemplo de lo que es tomar la palabra, hacer lo que quiero y decir que no me funcionó. Yo te voy a dar un ejemplo. Dice que en 1 de Samuel 15, que el profeta Samuel, que era la palabra de Dios en esa época, ¿sí? La única manera de conocer a Dios o lo que Dios necesitaba era a través de los profetas. Y en este caso, el profeta Samuel, que también era juez,
hasta el reinado del rey Saúl, el que regía los destinos de la nación, porque quiero decirles algo. El plan de Dios con Israel era que no tengan rey. El plan de Dios con Israel era que haya administradores, haya reguladores a los que le puso jueces. Lo que pasa es que Israel quiso parecerse al resto de los pueblos y dijo, yo quiero un rey, queremos rey. Y Dios no tenía previsto darles rey, porque el rey era Cristo, que se iba a manifestar en el tiempo que se tenía que manifestar. Pero ellos insistieron tanto que le dijeron, ¿quieren rey? Listo, les doy rey. Y uno de los reyes que le dio fue el rey Saúl. Y dice que Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Estate a qué? ¿Está a qué? Atento. Como ustedes ahora. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué hizo? Les tengo que hacer el contexto. Lo que hizo Amalec. El pueblo de Amalec, cuando Israel estaba ya agotado en el desierto, los atacó por la retaguardia y los venció. Pero fueron rastreros, le vinieron por la espalda, ¿sí? Le pegaron una puñalada por la espalda. Y entonces Dios dijo, si hubiera sido de frente es una cosa, pero vos venís por la espalda. Y encima me atacás a mi pueblo. Entonces Dios le dice a Amalec, a Saúl, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues escuchen la instrucción, Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Qué le dijo? No te apiades de él. Mata, léelo conmigo, así vamos entrando. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Nada. No quiero nada de Amalec. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista, en Telaín. 200.000, eso no nos importa tanto cuántos eran. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, que eran un pueblo que estaba ahí, con ustedes no es el problema, ustedes están viviendo ahí en Amalec, córranse, váyanse de acá, ustedes en un momento nosotros nos ayudaron, así que fuera, con ustedes no es la historia. Y se apartaron los ceneos y Saúl derrotó a los amalecitas. Acá viene la parte que quiero ir. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Qué le había dicho Dios? ¿Y qué hizo Saúl? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, se ha vuelto en contra mía, se ha vuelto contrario a mí. Y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué pasó con el que no cumplió las palabras? ¿Qué dice acá? Se volvió en contra. ¿No cumplió la palabra? ¿Qué pasó? Se volvió en contra. Y dice, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. Quiero decirte algo, no es lo mismo apesadumbrarse que arrepentirse. Una cosa es, qué garrón, Dios se enojó conmigo, y otra cosa es entender lo que estás haciendo y arrepentirte. Una cosa es tener un problema y decir, si yo hubiera hecho las cosas bien, esto no hubiera pasado, y otra cosa es arrepentirse. Y ahora te voy a mostrar cuál es la diferencia entre arrepentirse y estar apesadumbrado. Saúl dijo, y clamó a Jehová toda aquella noche.
Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. O sea, vos fíjate el tipo, no obedeció, pero se puso a orar. Soy un desobediente vara, pero voy a orar para que Dios... Y Dios conoce los corazones. Dios sabe cuando haya pesadumbre y no arrepentimiento. Una cosa es tener una debilidad, otra cosa es atentar contra el propósito eterno no obedeciendo la palabra. Porque cada palabra que Dios nos permite acceder es para obedecerla y que podamos con esa palabra subir una medida para que el propósito eterno se dé a conocer. Madrugó Samuel luego para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Acuérdese, Samuel era la palabra. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Se levantó un monumento. Que acuérdense cómo empezaba la historia. Samuel diciéndole, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. O sea, le estaba haciendo acordar eso. Así empezó la charla. Y se levantó un monumento. ¿Sabe por qué se levantó el monumento? Porque ganó. Porque a Dios le interesaba que progrese su propósito eterno. Saúl había ganado, pero a su manera. Dice, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y se ha levantado un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y mira acá, esta fantasía conmigo está fantástica. Este es el ejemplo del que desobedece o del que obedece a media, que es lo mismo que desobedecer, ¿sí? Pero acá no está, está en otro lado y vos le vas a contar. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto es para el que dice, pero si hago todo, ¿y qué? ¿Por qué no hice esto? ¿Me retan? Decí conmigo, ¿es completo o no es? No lo dijeron muy convencidos. A ver, amado, yo les estoy hablando de la Biblia, no les estoy hablando de un bosquejo que me aprendí de memoria o me leí un libro de Fernando Ciursilo, que no lo escribió todavía. Amado, yo te estoy hablando de la Biblia, lo que yo estoy diciendo está acá escrito, ¿sí? Vos tenés la posibilidad de ir a buscarlo, encontrarlo, estudiarlo y lo vas a interpretar como te lo estoy interpretando. Dice... Samuel entonces vino pues Samuel y dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido, o sea, qué ruido de oveja y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec, pero escuchá cómo le dijo, de Amalec los han traído. No se hizo carne. De Amalec los han traído. ¿Quién era el rey? De Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero es fantástico este muchacho. La verdad que era para decirle, la verdad que sos un capo, un excusador serial. Dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. O sea, caradura para sacrificar. Pero ¿sabés qué pasaba con esos sacrificios? Después se lo comían ellos. Yo te sacrifico lo mejor, Señor, pero la vaquita me la como yo. Usted va viendo donde las tinieblas operan, ¿no? Como una persona, rey, enviado por Dios, que venía ganando, venía invicto como Boca este muchacho. No perdió una batalla. Saúl no perdió la única batalla que perdió fue la última, cuando se terminó matando a sí mismo casi. Pero después no perdió ninguna batalla. Y quiero decirles algo, la historia termina, ahora les hago, pero les quiero porque si no llego, esta historia termina con Dios desechándolo por completo. Dios corriéndose y yendo a ungir a David.
Pero Saúl, durante 18 años más, siguió siendo el rey invicto en batallas de Israel. O sea, que yo gane cosas no me garantiza que esté operando según Dios. Que Dios esté permitiendo que yo gane es porque Dios tiene un propósito eterno, pero no significa que yo esté alineado, que yo esté donde tengo que estar. Así terminó la historia, pero vamos al nudo. Dice que los trajeron, las cosas. Él no era el rey, no estaba ahí. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame decirte lo que Jehová tu Dios me ha dicho esta noche. Y mira di. Le respondió, di. Como que viene una palabra de Dios por la victoria, por lo que hiciste. Dale, di. Fíjate lo que es una persona enajenada totalmente, que está esperando que venga una palabra para oírlo. Vení de desobedecer y te pones, dale, decime lo que Dios tiene para decirme. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, si vos ves cómo fue actuando el rey Samuel, te vas a dar cuenta que tenía tremendo complejo de inferioridad. Y cuando la inferioridad no es sanada, se transforma en complejo de superioridad. Y el complejo de superioridad termina subestimando todo. A todo y a todos. Amados, si vos conocés a alguien que subestima a todo y a todos, es una persona que tiene un complejo tremendo de inferioridad sin solucionar y que se pone por encima operando en superioridad. ¿Sí? Eso es alguien que se pone por encima de Dios. Por eso la palabra la obedece como quiere. Por eso hay cosas que tenemos que solucionar. Y no te lo va a solucionar la psicología, te lo va a solucionar solamente. La psicología te puede abrir la cabeza, pero no te va a solucionar el complejo de inferioridad. Te va a dejar el tema ahí para que vos veas qué se puede hacer con eso. El complejo de inferioridad, el único que lo puede solucionar es Dios, porque la palabra de Dios viene con una carga que dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. Y si yo obedezco una palabra de Dios, esa palabra de Dios también se hace realidad en mí. La palabra de Dios no es una cosa que hay aislada, un versículo. No, la palabra de Dios es todo uno. Es todo uno. Y cuando Dios habla su palabra y yo la gestiono, me soluciona toda la situación que estoy viviendo en el interior. Pero yo tengo que tener la disposición a que Dios haga lo que quiera. Porque hoy alguien me preguntaba, ¿por qué a veces tenemos esa costumbre de no obedecer la palabra de Dios y obedecemos otras cosas que nos dan beneficio? Por una sencilla razón, porque nos creemos muchas veces superiores a los pensamientos de Dios. Creemos que nosotros sabemos más que Dios y obviamente ahí es cuando empieza a operar. Sé más que el pastor, sé más que el hermano, sé más que el otro que tiene más batalla que Saúl. O sea, ¿y cuál es el problema? Y el otro no va a tener el problema lo voy a seguir teniendo yo internamente. ¿Por qué las personas no obedecen o no obedecemos completa a la palabra de Dios? Porque no solucionamos las cuestiones internas que nos hacen ser superiores a Dios y a todo el mundo. Hay una cuestión interna, amados, hasta que eso no nos quebranta, nos rompe, no tiene solución. Saúl tenía al profeta Samuel al lado. Si había un tipo que se había guardado de todo, era Samuel. Dios a Samuel lo tenía en alta estima. Y Samuel a Saúl lo amaba con locura. Porque más adelante Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Samuel? A Saúl, Samuel. O sea, él lo amaba. Acá no pasa por quién te ama o porque estés al lado del mejor. Acá por donde pasa es por mi disposición a aprender, mi disposición a bajar y mi disposición para que Él sea en mí. Porque eso lo que va a generar es que todo conflicto interno yo lo solucione. Amada familia, no tenés que andar buscando quién sos. Ya sos. Ya sos. Mientras sigas buscando quién sos, vas a seguir con el complejo de inferioridad o transformado en complejo de superioridad. Y nunca vas a poder obedecer, ni yo, a la palabra de Dios completa. Decí conmigo: ya soy en Cristo. No soy en otro lado que no sea en Cristo. El diseño no lo vas a descubrir en ningún otro lado. No hay libro que te dé el diseño. El diseño lo vas
entendiendo en Cristo. Las personas que no entienden esto se ponen por encima siempre de todo. Se ponen a trabajar en un espíritu contrario a la palabra de Dios. Gracias a Dios estamos en la gracia. Dios ya no desecha, pero nosotros sí podemos corrernos. Lo que hacen las tinieblas es trabajar para que yo me corra con toda mi familia. Hoy hablaba con los chicos, con elegidos, algunas cositas ahí, estuvimos chateando. Les debo una respuesta, así que ahora se las voy a mandar. Y una de las cosas que hablábamos era acerca de la salvación. Amados, la salvación no se pierde ni se gana. Años la iglesia estuvo peleada hablando de la salvación. La salvación no se pierde ni se gana. La salvación no es tuya ni es mía. La salvación nunca dejó de ser de Dios. Yo vivo o no vivo en la salvación, pero la salvación no es algo que Dios me dio. La salvación es alguien. Cuando dice que es dádiva de Dios, y ahora te lo conecto con lo que estamos hablando, la salvación cuando dice que es dádiva, que es un regalo, no es un regalo que Dios te hizo a vos a mí, es un regalo que se hizo a Él mismo. Dios se autorregaló la salvación en Cristo. Dios salvó a Cristo y con Él a todos nosotros, a todos los que en Él creemos. Entonces, ¿pierdo o no pierdo? ¿Dios me desecha o no me desecha? ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, la salvación no se puede perder porque Él no es un algo, es un lugar de habitación. La salvación es el lugar de habitación llamado Cristo. Ahora, yo sí puedo vivir o no vivir en Cristo. Yo puedo determinar no vivir en Cristo. Cristo en mí es una cosa, pero yo en Él es otra cosa. Y yo puedo determinar vivir bajo un sistema de influencia que no es Cristo. Y ese sistema de influencia, que si llego lo vamos a desmenuzar para que podamos estar atentos, amados, ese sistema de influencia va a conspirar y va a operar constantemente con fascinación, con engaño, con intimidación, con un montón de cosas. Ese sistema de influencia va a operar distracciones, como nos decían recién. Ese sistema de influencia va a operar para que yo me salga de Cristo. ¿Pero cómo? Si Él ya nos posicionó. Sí, desde Dios. Pero de ahí a que nosotros vivimos. Yo te digo, te doy un ejemplo simple. Yo te doy la llave y la escritura de la casa que te estoy dando para que administres. No es tuya, es mía, pero yo te dejo vivir ahí, te doy la escritura para que nadie te haga problemas. Tenés un poder que dice que podés habitar ahí. Ahora, si vos te vas de ahí o te vas a vivir a otra casa, no te enojes ni con la casa, ni con el que te dio la casa, que no encontrás la dirección. Amado, el punto central es que yo decida vivir en la casa que se me asignó o no. Y de eso se trata la salvación. Y de eso se trata el entendimiento, de que si no soluciono las cuestiones internas, y ahí los convoco a ir a un par de años, no sé si un año atrás, cuando hablábamos acerca de los asuntos internos. Los convoco a ir a los... Y mirá, si el 90% de las personas que hoy presentan situaciones problemáticas y de conflicto hubieran escuchado, oído y prestado atención y gestionado la saga de asuntos internos, amados, no hubieran tenido situaciones que vivieron. Porque la mentira hace algo con la palabra, la subestima. El sistema de mentira hace que la palabra sea subestimada. Y muchas personas que se dieron cuenta, después dijeron, oh caramba, tendría que haber implementado. Por eso la palabra no es algo que tengo ganas de decir yo. La palabra no es algo que bueno, hoy escucho una, mañana escucho a la otra, hoy escucho a Ciurcilo, mañana escucho a mañana escucho al otro. Y no, porque el otro. No, amado, vos tenés que escuchar la palabra que te trae corrección para que puedas vivir conforme a diseño. Vos y yo. Si un día uno, un día otro, ¿sabés lo que está haciendo nuestra alma? Dispersándonos para que nunca la palabra haga explosión en nosotros. No se trata de a quién oigo, se trata de cuánto implemento.
No se trata de cuántas personas, no, porque a mí me mentorea me escucho aquel, escucho. No se trata de todo lo que te escuchaba, todo lo que te mentorea. Todo eso es importante, pero no es. Amado, se trata de dónde decido vivir. Porque si yo decido vivir en Cristo, el que quiere hacer la voluntad de Dios comprueba si la palabra es de Dios o es de los hombres. Yo necesito imperiosamente vivir en Cristo. Satúrate de evangelio, no te dé atracones. Las personas se dan atracones de evangelio. El atracón te lleva a vomitar. La saturación es comer lo exacto. Es comer lo que hay que comer en el tiempo que hay que comerlo. Todo lo demás son atracones. Y ahí tenés a los hermanos atracones. ¿Cómo andan los hermanos atracones? Llenos de palabra, pero la vida es un desastre. Llenos de palabra, pero enojados, amargados, criticando, renegados. Amado, eso porque son atracones. ¿Y esto qué? ¿Para condenarnos? No estoy trayendo condenación, estoy trayendo vida. Es para salir de un sistema corrupto, salir de la casa en la que Dios no diseñó e ir a la casa que sí. El tema que la casa que sí, en esa se vive por la fe del Hijo. No tenemos participación nosotros. Y se vive, ¿sabes cómo en esa casa? Oyendo constantemente la palabra de Dios. Y la historia de Saúl sigue. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte, y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mirá, Saúl. A mí me dicen eso, yo me tiro al piso y digo, por favor, Señor, perdóname, dame una oportunidad de salir ileso de esto, ileso yo e ileso el resto de mi familia. Necesito, Señor, de tu misericordia, que tu gracia opere en mí, no sé, algo, una lágrima aunque sea. Pero mirá Saúl, fíjate si no se identifica Saúl con alguno que vos conozcas, que conoce a alguien que conoce a alguien. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, ¿quién te dijo que lo traigas a este delincuente? Mas el pueblo, otra vez, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Esto cuando vienen las personas y dicen, te hice tal trabajo, te hice tal cosa para la iglesia, te hice tal cosa para la congregación. ¿Cómo? ¿No sos parte? En el lenguaje hay mucho discernimiento. En cómo hablan las personas, vos tenés que discernir si la persona está incluida o está excluida. Tu Dios, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios es, voy a obedecer más o menos porque te estoy oyendo a vos, no a Dios. Entonces a mí no me importa lo que diga el Dios tuyo, me importa que vos me estás hablando. Y como es Samuel, que lo conocemos de chiquito, o sea, nosotros éramos amigos, pateábamos juntos. Y bueno, es Samuel, está siempre con nosotros. Es más, creo que le decía Samu a Samuel, Saúl. Dice, y Samuel le dijo, se complace, esto lo hablamos hace unos días, pero ahora les estoy dando el contexto, que seguramente ustedes habían leído, pero yo se los quiero reafirmar. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Se acuerdan lo que había estado diciendo Saúl? Orando toda la noche. Dios estaba ahí. Samuel no, pero Dios sí. Y Samuel no sabía, se supone, pero Dios sí. Entonces tu sacrificio
A mí no me importa, papá. A mí lo que me hubiera importado que obedezcas la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No quiero nada de lo que trajeron, lo único que yo quería era que prestes atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjense que pasó casi todo un capítulo, le tuvo paciencia, lo esperó que se arrepienta, pero llega un momento. Porque la Escritura no habla de que la paciencia de Dios es para que nosotros sigamos viviendo de la manera que querramos conforme a la palabra. Habla de que la paciencia de Dios es para arrepentimiento, amados. Necesitamos arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Volver al lugar en el cual Dios nos puso. ¿Y cómo vuelvo? Y bueno, Señor, si yo no estoy obedeciendo la palabra, la subestimo al hermano, subestimo al otro hermano, me enojo con uno, me enojo con otro, no estoy trabajando en el avance de la iglesia. ¿Saben qué es que avance la iglesia? Que avance tu matrimonio. ¿Sabés qué es que avance la iglesia? Que avance tu familia en Cristo, que tus hijos conozcan al Señor, porque esto lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio porque yo lo vivo así. Nuestros hijos son hijos de Dios o nada, porque Dios no tiene nietos. Que vos vengas hoy acá no te garantiza que tus hijos y mi hija el día de mañana conozcan al Señor. Tenemos una leve ventaja sobre el resto, pero no tenemos el cielo ganado para ellos. La salvación es algo que ellos tendrán que conocer y experimentar, pero para que ellos la conozcan y experimenten, tienen que ver que a nosotros no funciona la salvación, amado. Estamos en terapia intensiva. La palabra nos pone ante una posibilidad, pero también rechazar la palabra nos pone ante otra posibilidad. O salimos del estado crítico y salimos de terapia intensiva y vamos a terapia intermedia, o seguimos profundizando el estado crítico del paciente. Por eso es importante, fundamental, no hacer como este muchacho. Este muchacho no tenía la posibilidad de tener un arrepentimiento genuino, pero de última como David hubiera hecho, como José. Uy, perdón, pequé contra Jehová. Pero ni siquiera eso. Él no tenía la posibilidad. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos convoca a un arrepentimiento. Si la palabra hoy no ha sido ejercida al 100% conforme al diseño de Dios. Dios está trayendo estos pensamientos para ordenarnos, no para condenarnos, porque Dios nos llama a ordenarnos. Y mientras nos vamos ordenando, mientras los pensamientos de Dios nos ordenan, cosas nos van a pasar, situaciones difíciles vamos a vivir. Como hablaba con alguien hace unos días, nos vamos a enojar. Pero ¿cuál es el problema que nos enojemos? Que no nos desenojemos. Ese es el problema de enojarnos. Que no me desenoje y que acumule enojo y que en un momento ese enojo, en vez de saturarme de palabra, me saturo de enojo. Entonces exploto y hago explotar. Y la familia termina viendo eso. Y después vienen las situaciones que no queremos vivir. Amados, nosotros fuimos pastores de jóvenes 7 años, vimos un montón de cosas de jóvenes que hoy los vemos y no están algunos donde deberían estar porque sus padres tomaron decisiones que no deberían haber tomado. Y personas que están destinadas a que el Evangelio sea visto a través nuestro, nunca verán el Evangelio si nosotros no tomamos hoy las decisiones que tenemos que tomar. Esto no se trata, ya es salvo. No, no es salvo. Porque a vos y a mí se nos ocurra. Las personas son salvas porque deciden vivir en la salvación. No se trata de que yo decida quién va a ser salvo. Se trata de que le muestre que vivo bien en esa casa llamada salvación. Entonces todos van a querer vivir ahí. Y en el medio, como dije, situaciones difíciles vamos a vivir. Nadie te ofrece una vida, nadie te está proponiendo una vida color de rosa, pero sí que cada vez sean menos las situaciones que nos sacan de vivir en esa casa. Porque un día vamos a querer volver y de tanto que la casa
la fuimos abandonando, nos vamos a olvidar la dirección. Dios no desecha, pero nosotros nos podemos olvidar la dirección de esa casa, llamada salvación. Entonces Dios está convocando a su iglesia. Yo sé que es una convocatoria de Dios. El otro día me sorprendí, un predicador a quien amo con todo mi corazón, y estaba a la misma hora que nosotros estábamos predicando el domingo, estaba predicando las mismas cosas. Y no es que tenga un sexto sentido, sino que lo oí después. Entonces se ve que es un llamado a la iglesia. Cuando uno ve eso y uno no se puso de acuerdo, no habló con la persona, no tiene ni idea de lo que está hablando, es porque hay un llamado a la iglesia, amados. La iglesia está siendo convocada a vivir, disfrutar y dar a conocer la salvación. A ver, y esto entre nosotros, somos pocos acá y reitero, no sé cuántos habrá allá, pero con lo que estamos acá, aunque sea, a ver, ¿qué puede haber más importante que eso? ¿Qué puede haber más importante? ¿Por qué tu vida y mi vida son tan importantes que no las podemos dejar de lado para que otros disfruten de la salvación? ¿Por qué somos tan importantes? ¿Por qué no entendimos que fuimos diseñados para desaparecer? No fuimos llamados para hacer cosas para Dios, sino para que Dios se dé a conocer a través nuestro. Hacer cosas para Dios es sacrificio, es buscar excusas para tener algo que estoy haciendo y cumpliendo rituales, y de esa manera, de una manera u otra, me gano la salvación. Pero a Dios no le interesa ese tipo de vida. A Dios lo que le interesa es que lo dejemos operar a través nuestro. Que sea el Hijo en nosotros y desde nosotros, dándose a conocer a toda tribu, lengua y nación. Que toda persona que se vincule con nosotros conozca el Evangelio, que lo pueda vivir con pasión, pero para eso necesito yo vivirlo con pasión. Y esto no es un discurso, una arenga, vamos, vamos, vamos. No, amado, es para traer un profundo arrepentimiento. Si no estamos caminando conforme a la salvación que se nos fue entregada. Porque éramos pequeños, inexistentes. Éramos pueblo desechado. Y esto no es para traerte lágrimas. Si querés llorar no hay problema, pero no es para que llores, sino que es para que entendamos. Como le hizo entender Samuel, que no lo entendió, a Saúl. Capo, no eras nada. Y por la misericordia de Dios ahora podés ser alguien. Qué bueno que lo podamos ver así el Evangelio. Que porque a Dios se le ocurrió, vivo. Que porque a Dios se le ocurrió, estoy sano. Que porque a Dios se le ocurrió, tengo una familia. Que porque a Dios se le ocurrió, tengo la posibilidad de congregarme libremente. Dios te hizo nacer en Argentina y a mí me hizo nacer en Argentina porque no nos íbamos a bancar la persecución en otro lado. Entonces mirá qué bueno que fue Dios que nos hizo nacer acá, porque si nacíamos en otro lado, hoy hubiéramos negado a Cristo. Pues somos demasiado tiernitos. No, porque Dios es amor. Amado, yo te quiero ver los días de Jesús caminando la tierra con Él. Quiero vernos, ¿sí? Todos los que hablamos, de lo que nos llenamos la boca hablando de lo que debe hacer la iglesia, de lo que debe hacer el pastor, de lo que debe hacer el hermano, y todo eso que se llenan la boca, que no están acá, gracias a Dios, y en internet tampoco, pero en algún lado del mundo están, que se llenan la boca de todo lo que hay que hacer. A mí me encantaría verlos en los tiempos de la persecución de la iglesia primitiva. ¿Sabe qué? No había tiempo para decir, no me gusta cómo pintó Martín de azul. No me gusta, ay no, ¿por qué? Siempre hay que servir, hay que servir. ¿Sabés lo que hacía esa gente? Servía porque no le quedaba otra. Había negado al Dios de esa época, que era el César, y era ¿es César o Cristo? Y ellos se bautizaban para decir, renuncio a César, me pongo al servicio de Cristo. Dejo de ser esclavo de este para ser esclavo de este. Amado, hasta que la iglesia no lo vea así, la iglesia va a seguir dando vueltas en el desierto. La iglesia terrenal, la celestial, es lo que somos. Y ahí ya estamos posicionados con Él para vencer lo que hoy nos vence. Para estar por encima de lo que hoy decimos que tiene reputación de sabiduría. ¿Qué hay más sabiduría que Dios? Estas cosas, decía Pablo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto terrenal y alguna cosita más, pero nada hacen contra los apetitos de la carne. Amado, te podés leer todos los libros que vos quieras, pero si no decidís pero si no decidimos que la palabra de Dios
sea lo único que me da sustento, me da vida, todos esos libros no van a servir para nada. Simplemente voy a ser un religioso más. Hay gente que dice, yo no quiero religión, yo no soy religioso, yo no soy religioso. ¿Sabés cuál es el más religioso? El que dice, yo no soy religioso. Porque si no sos religioso se nota. Y si sos religioso también. El religioso es el que se opone a la palabra de Dios. Es la única religión que el Señor ve. El que se opone a la palabra de Dios es el religioso. Porque los religiosos de la época de Jesús se opusieron a la palabra de Dios. ¿Sabés lo que hace la religión? Hay varias cosas que genera la religión. La religión genera habladuría. La religión genera palabrería. La religión genera chisme. Mirá que no estoy hablando de situaciones a solucionar en nuestro interior. Hace unos días hablaba con una persona y me encantó esa conversación. Porque esa persona, desde lo profundo de su corazón, me decía, yo quiero cambiar, pero me cuesta. Bien, es el camino. Dice, querés. No te ensoberbeces. No decís que estoy en lo cierto y los demás están equivocados. Es el más religioso. Cuando encuentres a uno que está en lo cierto y todos los demás están equivocados, ese es el más religioso. Vive en una religión, no vive la salvación, vive en la casa de al lado, pero no en la casa que tiene que vivir. Y yo te estoy llevando, mirá, hay algo que estamos trabajando con los niños, que cada uno entienda su participación dentro del propósito eterno. Que cada uno sepa y que no hay premios para el que hace las cosas más rápido ni el que hace las cosas mejor, porque la carrera no es de los ligeros. ¿Sabés cuál es el premio? Cuando todos llegan. Cuando todos terminan un trabajo, o no, ustedes que están arriba. Cuando todos terminan un trabajo, ahí está la premiación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con ellos para que el individualismo no se los coma. Pero papá, mamá, hace tu tarea. Porque va a ser más fácil para ellos y para nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que todos puedan ver y todos podamos ver la necesidad del uno del otro. Yo necesito a cada uno de ustedes y ustedes me necesitan a mí, aunque hoy me padezcan. Pero muchas veces tenemos muy sabido esto del el cuerpo. Amado, ¿qué es el cuerpo? Todo lo que sea para servirme a mí es un concepto religioso del cuerpo. El cuerpo es para dar. Es la oportunidad que Dios me da de dar, de darme, de sembrarme. El cuerpo no es la oportunidad que Dios me da de ser alguien. El cuerpo es, porque sos alguien, te doy la oportunidad de expresar ese alguien que sos, juntamente con otros. Todo eso pasó con Saúl. No con ustedes. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Fíjate que Dios, el problema de Dios no era con que se enojó con Samuel. De hecho, Samuel dice, pará, yo estoy en el medio y a mí no me defendés. El problema no era con Samuel. Dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces mirá a Saúl. Qué tipo con una patología, después habría que ver cuál era, habría que estudiarla, Lucía. La patología de alguien que sigue hablando en lugar de oír. Hermano, te están diciendo que Dios te desechó. No oíste 1, 2, 3, pero por lo menos esta. Dios te dice, ya está, no te quiero ver más. Cualquier persona con uso de razón normal se tira al piso a llorar. Saúl. Entonces dijo Saúl a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová, y escuchá, y tus palabras. No dijo, y la palabra. Por eso la mentira, el mentiroso, siempre va a subestimar al que habla la palabra. Porque le dice, es tu palabra, no es la de Jehová. ¿Qué le había dicho recién Samuel? Hacía 2 segundos, terminó de hablar, por lo menos oílo, hermano, queda bien con él. No, le dijo, tú desechaste la palabra de Jehová, él te desechó. Y él le dice,
he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Y le da la explicación, para que lo entiendan, porque a mí me tienen que entender. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea, ¿sabes lo que le está diciendo? Calcinalo a todo esto, no importa, pero a mí me perdonás. Porque son estos los que trajeron el problema, no yo. Perdona ahora pues mi pecado. Yo te hago una pregunta, seamos sinceros acá entre nosotros. ¿Vos perdonarías? Vamos a ponernos por el papel de Dios un ratito. ¿Vos perdonarías? Después de que alguien está diciendo que la palabra de Dios no es de Dios, sino que era de una persona. ¿Vos perdonarías? Dale. Si por menos te enojas con todo el mundo, dale. Y dice, perdona pues ahora mi pecado, pero mirá que vivo. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para siempre, para que no seas rey sobre Israel. A ver. Desechaste la palabra de Jehová, papá. Vos y yo no tenemos más nada que ver. Desechaste la palabra de Jehová. No es que te enojaste conmigo, no. Desechaste la palabra de Jehová. Entre vos y yo ya no hay nada. Pablo lo hizo un poquito más violento esto. A Himeneo y Alejandro, después búsquenlo ahí en Primera de Timoteo. Dice, como desecharon la verdad, los entregué a Satanás. Un poquito más. Como, ay. Pero es lo mismo. Samuel, entre vos y yo no hay comunión. Saúl, perdón, entre vos y yo no hay comunión porque desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué comunión vamos a tener nosotros? Podemos tener una relación, pero ¿para qué? ¿Cuál es el vínculo que nos une? ¿La palabra de Dios o la palabra de las tinieblas? Porque son dos vínculos que hay en la tierra. Dos vínculos, no hay tres. El problema, yo te digo los dos problemas que tenemos. Primero, tenemos demasiada a veces orgullo de creer que nosotros tenemos complejo de Dios. Los médicos suelen tener complejo de Dios. No me voy a tirar contra los médicos porque hay que atenderse, ¿no? Pero hay médicos que no solucionan problemas de estima y tienen complejo de Dios. ¿Cuál es el complejo de Dios? Se pasan de rosca, no escuchan a nadie y hacen lo que quieren con el paciente. Voy bien, ¿no? Eso es complejo de Dios. Entonces, dos tipos de personas tienen complejo de Dios y tienen comunión con las tinieblas, ¿sí? Los que tienen complejo de Dios, que son médicos, y los que han sido idiotizados por la religión. Si hay algún médico acá, si yo tengo complejo de Dios con alguien, es porque he sido o médico o idiotizado por la religión. Donde Dios corta el vínculo, no te metas. Déjalo que Dios sea aquel que restaure el vínculo, si quiere. Si quiere. Si nos metemos donde Dios no está, nosotros nos metemos en el mismo lugar que está esa persona metida. Y esto no estoy hablando de el hermanito que fue herido, que se lastimó, qué sé yo. Amado, quien desecha la palabra de Dios no tiene manera de volver, salvo que sea con arrepentimiento. Si vos ves a alguien que se arrepiente, pegale un abrazo enorme y decí bienvenido de nuevo. Pero si no hay arrepentimiento, Dios no se casa con nadie y mucho menos con los que no presentan arrepentimiento. Por eso me tengo que autoexaminar, me tengo que analizar, yo tengo que ver si no quiero ser más bueno que Dios. Es Biblia, ¿no? No es Fernando, es Biblia. Pasa que hay poca Biblia. Y cuando hay poca Biblia, hay cosas que suenan violentas. Pero cuando yo escucho predicaciones de esta índole, o escucho personas que hablan de estas cosas, mira, qué loco, es que es tiempo de hablar de estas cosas. Pues no me sorprende, porque ya lo leí un montón de veces en la Escritura. El problema es que hay poca Escritura. Y hay una interpretación del amor de Dios idílico. Ay, Dios me ama, y Dios ama a todos por igual, y Dios nos ama.
Y Dios nos acepta como somos. No, amado, Dios no te acepta como sos. Dios te llama para que vivas conforme a diseño. Va a separar lo que es de lo que no es. No le interesa comunión con el pecado a Dios. A Dios le interesa que el pecado sea en la medida que tenga que ser, porque tampoco es salir corriendo a dejar todo. Es en la medida que tenga que ser, oyendo la palabra de Dios, eliminado de mi vida. Pero el pecado, ¿qué? Las cositas que hacemos todos los días, también. Pero esas no se van a eliminar si primero no se va a la raíz, que es la rebelión contra la palabra de Dios. Ese fue el pecado de Adán. El pecado de Adán fue rebelión contra la palabra de Dios. No quiso hacer todo completo. Bueno, por parte de un arbolito, si me dijo que sí, que no pasa nada. A ver, como una frutita y no pasa nada. Ahí sí estamos todos. Por uno que dijo no pasa nada. Este Adán y este Saúl. Y mira, dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió, yo no voy a volver con vos porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. O sea, le dijo, por favor, no te vayas. Y el otro se iba igual. Se rompió la pollerita, el mantito que llevaba Samuel. Entonces Samuel le dijo, muy con todo el amor, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Sabés lo que es para alguien que tiene baja estima que le digan eso? Es una puñalada, ¿o no, doctora? O sea, para alguien que tiene baja estima, que alguien le diga, Dios le dio lo que vos tenías a uno mejor, lo partió. Lo destrozó automáticamente. Y le dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, mirá, vos miralo, ¿dónde estaba la cabeza de este chico? Vos mirá cómo él quería ser alguien. Él quería ser. No le importaba nada, lo sacó Dios, lo desechó, lo recorrió de un costado, le hablaron de que había desobedecido la palabra, pero mirá la cabeza de él donde estaba. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancestros de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, encima le sigue diciendo. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. O sea, su problema era que no lo saquen de donde estaba. Su problema era que la gente no vea que él ya había dejado de ser el rey. Su problema era que la gente deje de ver que Dios estaba o no estaba con él. Su problema no era solucionar el conflicto interno que lo llevó a rebelarse contra la palabra de Dios. Y Dios le había... Si ustedes lo vuelven a leer, amados, se van a dar cuenta de la cantidad de advertencia que le dio Dios hasta llegar a ese punto. Por eso estamos hablando, recordando. La palabra tiene que ser recordada, tiene que ser establecida. Aprovechemos el tiempo de la gracia, no usemos la gracia para vivir en desgracia. Dios nos está permitiendo acceder a palabra para que nosotros podamos vivir en la luz que Él ya habló, que nosotros debemos ser, no vivir, ser. Son luz. Compórtense como hijos de luz. Después dijo Samuel, o sea, la palabra, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Y vino a él, Agag, alegremente. Imagínate a Agag. Seguramente me van a honrar porque yo era el rey y este me perdonó. Acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias por perdonarme. Quiero agradecerle a todo Israel porque todos han participado de este perdón de ustedes hacia mí. Gracias a tu Dios porque Dios me ha permitido estar acá en este tiempo, en este momento. Y dijo Agag, ciertamente, no más o menos, ciertamente, ya pasó la amargura de la muerte, somos amigos, ya está. Te atacamos aquella vez, pero ya está, ya somos amigos, y ya me perdonó Saúl. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Yo me lo imagino a Samuel con un ataque
Venía acumulando la de Saúl. Y este viene y se hace el vivo. Yo me lo imagino, agarró la espada, no quedaban ni las uñas. Le afeitó hasta la ceja. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y esta es la parte traumática que nos tiene que quedar definitivamente como enseñanza. Y nunca después vino Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Sabés lo que significa eso? Quedó sordo Saúl de la palabra de Dios. ¿Sabés qué era Amalek? Amalek era el prototipo de la carne. El Señor le dijo a Israel, tendrás guerra contra Amalek de generación en generación. Amalek era la carne. Eran los pensamientos de una naturaleza que se opone al propósito eterno. Era un sistema de funcionamiento anti Dios. Era parte de Babilonia. De hecho, era un desprendimiento de Babilonia. Eso era Amalek. Saúl subestimó dos cosas: a Amalek y a la palabra de Dios. Él dijo, bueno, no es tan así. No la palabra que Dios le daba, sino la destrucción de Amalek. Saúl tenía un tema ahí. Él tenía toda la posibilidad dada por Dios y todo el poder de Dios para destruir todo Amalek y que no le quede nada a las generaciones que venían. Tenía todo el poder dado por Dios. Por eso cuando Dios nos envía algo, es porque tenemos todo el poder de eso que nos envía a hacer. Si lo hacemos por la mitad, ahí es donde empezamos a flaquear y es donde las tinieblas empiezan a tomar espacio y tomar lugar. Ahora, si hice algo por la mitad, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. No dar excusas, no, porque es muy fuerte, porque es muy débil, porque el pastor hace chiste, porque el pastor no hace chiste, porque el pastor es muy serio, porque a mí me dicen las cosas bien o no me las dicen, porque si a mí me dicen las cosas mal no me gusta. Amado, palabra de Dios. Dios nos da todos los recursos para que la palabra se lleve a la práctica. Si yo desecho los recursos, desecho la palabra, desecho el momento, hay una temporada de Dios abierta a favor de la iglesia, para que la iglesia deshaga las obras de las tinieblas en este tiempo y en esta generación. Y eso no es solamente vamos a orar para que se deshagan. No, amado, deshacer las obras de las tinieblas es identificar las obras de las tinieblas que están operando en mí, en los principados que están operando en mí y hacen que operen en mi familia. Y hace que operen en el trabajo, y hace que operen en los lugares de la congregación. De eso se trata, desactivar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son desactivadas en tanto y en cuanto yo me determine a desactivarlas. Pero tengo que darme cuenta que tengo todo el poder de Dios para hacerlo. Lo que sí tengo que ver, si yo defino ser parte de eso. Hay muchas personas que no le funcionan las cosas porque están demasiado ocupadas en ver cómo pueden zafar de la demanda de la palabra. En Tailandia, acá no pasa. Como Saúl. Y Samuel le dijo, capo, vos y yo no nos vemos más. La palabra dijo, vos y yo no nos vemos más. Dios habla, hasta que deja de hablar. O sea, Dios sigue hablando, pero mi oído lleno de cosas, llega un momento que no lo oye más, porque se acumula, voy a decir una cosa fea, pero bueno, ustedes van a entender, se acumula cerita de las tinieblas. Y si se acumula cerita de las tinieblas, llega un momento que no oigo más. ¿Y sabes qué pasa cuando uno no oye? Queda perturbado. Entonces no puede encontrar el camino de regreso a casa. Nosotros somos un constante regreso a casa. Ya estamos en casa, pero seguimos regresando a la casa en la que nos pusieron, llamada salvación. Y la historia termina así. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y en un momento en el otro capítulo le dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo vas a tener comunión con el que decidió desechar y desobedecer mi palabra? ¿Hasta cuándo? ¿No te das cuenta que eso te está haciendo tener comunión con las tinieblas? ¿No te das cuenta que las tinieblas te están ganando carrera, te están ganando lugar? Yo no digo que desechemos personas, pero tenemos que darnos cuenta que si hay alguien opuesto a la palabra de Dios, esa persona solamente puede ser convencida por Dios, no por mí. No por mí. Porque lo que buscan las tinieblas es meterme en el desierto de esa persona. Yo no le puedo decir hermano, amigo, a alguien que desecha la palabra de Dios. ¡Ay, amiguito mío, ¿cómo estás? Qué lindo, qué ganas de verte. ¿Cómo puedo tener comunión con alguien que ha desechado la palabra de Dios? Eso solamente lo puede hacer una mente religiosa. Porque los fariseos se juntaban entre ellos. ¿Sabe lo que hace el desechar la palabra de Dios y cambiarla por religión? Que fue lo que hizo Saúl. Saúl cambió la palabra de Dios por religión. Entonces vivía engañándose a sí mismo por esa religión. ¿Saben lo que hizo Saúl? Al desechar la palabra de Dios y cambiarla por la religión, permitió que las palabras de las tinieblas entren a su casa y lo gobiernen para siempre. Amada familia, por ahí no es la palabra más motivadora que quizás querían escuchar, pero de un lugar, si ustedes la vuelven a oír y ustedes se comprometen a profundizar en esta palabra, van a ver que sí tenía una motivación, porque no está mal la palabra motivación. ¿Sabe lo que es motivación? Dar un motivo. Y esta palabra nos trae un motivo. El motivo de entender que cuando Dios habla es para generar un impacto tal en la tierra que las tinieblas tengan que huir. Y cuando hablo de la tierra, hablo de la tierra y de la tierra. Vi a caer a Satanás del cielo como un rayo. Amado, ¿saben cuándo vio caer a Satanás del cielo como un rayo? Cuando los 70, que no tenían nombre, no andaban al ladito de Jesús, no estaban en los primeros lugares en la sinagoga, perdón, acá lo que está en los primeros lugares, nada que ver. Vayan al fondo. No. Los que no tenían talento, fíjate, dice la escritura que eran los 70, no les pone nombre, pero ¿sabes lo único que hicieron esos muchachos? Obedecer, al pie de la letra, lo que Dios les mandó a hacer. El Espíritu les envió a hacer algo y ellos fueron y lo hicieron. Y dice el Señor, wow, cuando vinieron ustedes, vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Qué bueno que me obedecieron, provocaron el impacto que yo necesitaba. Debilitamos a las tinieblas con la obediencia. La obediencia a Dios debilita el poder de las tinieblas en una generación. Pero es necesario obediencia. Por eso dice que después Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Y si ves la vida de David, mamita. Pero ¿sabés lo que era David? Una persona que Dios le decía, hacé y hacía. Como vos, como yo, que a veces nos enojamos, no nos gustan las cosas, pero reflexionamos y accionamos. No hay problema con el primer impacto de la palabra. El tema es lo que hago después. Cuando reflexiono y hago conforme a Dios, eso hace subir una medida de justicia. Amado, nuestro amor humano hacia otros no va a generar nada, pero la palabra de Dios cuando impacta sí va a generar. Sube medidas de justicia. Cuando vos y yo obedecemos la palabra de Dios, se suben medidas de justicia. Y ese que está descolocado empieza a ser absorbido por esa medida. No andes buscando formas, maneras. En una época nosotros nos hacían hacer
eventos de cuidado. Y había que ir, regalarle una cena, regalarle una... No, nunca pasaba nada. La gente iba a la iglesia, pero nunca se transformaba en lo que Dios estaba buscando. No había impacto de las tinieblas, en contra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque eran cuestiones humanas tratando de ayudar a Dios a hacer algo que Él ya había hecho. Dios ya salvó al hombre. Lo que yo tengo que entender es esa salvación e irla a notificar a la manera de Dios y en el momento que Dios dice. Mientras tanto, hacemos subir por la obediencia a la verdad la palabra de Dios en la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, por la verdad expresada, por darte a conocer, Señor. Gracias. Gracias por el tiempo que nos permitís vivir conforme a tu verdad, a tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Que traiga luz, Señor. Que esta palabra se entienda como palabra de luz, palabra de resurrección, palabra de vida, palabra que tiene toda la potencia y el poder transformador que vos previste al darla, Señor. Padre, que no sea una palabra que traiga controversia externa. Si tiene que traer controversia interna, que la traiga, Señor, para que podamos ser transformados a la medida, para que podamos vivir conforme a ese corazón que nos diste. Es un corazón flexible, un corazón entendido en la palabra, un corazón que ama y se regocija en la verdad. Ese es el corazón que tenemos, el corazón que vos decís de Cristo. Y lo dijiste en un David que era un tipo y sombra, Señor. Y vos lo dijiste de Cristo y ese Cristo está en nosotros. Un corazón que hará todo lo que yo le pida que haga. Señor, gracias. Porque sabemos que ese corazón ya está en nosotros y no es por esfuerzo humano que se dará a conocer, sino por oír y obedecer eso que el corazón está latiendo y está diciendo para que se efectúe. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús, que sea, Señor, una palabra que ilumine, que alumbre y nos lleve a vivir según tus pensamientos y a ordenarnos conforme a ellos. Gracias, papá. Amén.